que entre los sectores que están aquí hoy convocados puedan intercambiar sus experiencias. Nos ha ocurrido en otros países que cuando hacemos seminarios como este, las personas se conocen casi por primera vez. Dicen, vos haces esto, vos haces lo otro. Y eso, ese intercambio inicial profesional, creemos que es muy importante. Entonces, básicamente esos son los dos objetivos que vamos a tratar de realizar durante el día de hoy. Paso inmediatamente a la primera charla, que es básicamente para dar el contexto del trabajo. Un poco que tengamos el contexto en lo cual estamos, y es en el rol de la producción primaria de alimentos en la resistencia antimicrobiana, y comentarles un poco de la iniciativa de AGUIZAR. AGUIZAR es el grupo consultivo de la OMS, cuando teníamos los antimicrobianos, cuando íbamos haciendo los antibióticos, realmente siempre ganábamos todas las batallas. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, hemos llegado en que se nos ha invertido el proceso, ya sea se han ido, las bacterias de una u otra forma nos están ganando la carrera. Hay ejemplos típicos en eso, o sea, si ustedes ven los tiempos en los cuales la resistencia se generaba, antes pasaban años, realmente 5, 10, 15 años antes de realmente tener un problema grave de resistencia. Pero vean, nos está ocasionando este segundo escenario, en el cual realmente estamos perdiendo la batalla y tenemos que hacer algo para poder hacer eso. Y mucho es dado por esta figura. Hay varias realmente que explican el flujo, digamos, de la resistencia, pero desde el uso terapéutico hasta otros usos, ya sea en la agricultura o en la acuicultura, de una u otra forma, a través del ambiente o por los alimentos, estas bacterias resistentes o sus plásmidos llegan al ser humano. Y ahí es donde se nos genera. O sea, hay una cuota, llamémosla así, de responsabilidad en la parte de producción primaria de alimentos. Obviamente hay una cuota de responsabilidad en el mal uso en medicina humana también de los antimicrobianos. Entonces, hay diferentes formas, y voy a tratar durante esta conferencia de pasar por estos aspectos, y estoy seguro que también Pat, Rebeca y Pilar les van a comentar sobre este flujo o esta epidemiología, digamos, de la resistencia. Todos recuerdan qué es lo que ocurre, o sea como sea, en el ambiente siempre hay bacterias que son resistentes a una molécula X de algún antimicrobiano, y en el momento que ejercemos una presión de selección con antibióticos, estas quedan libres, eliminamos las que son susceptibles, y estas a su vez se van a volver a unir con otras y van a ir generando el mecanismo de resistencia. Y si a esto ustedes le suman los procesos de mutación, los procesos de transducción y otros procesos de coselección que existen, vamos a ver que poco a poco cada vez las bacterias tienen más mecanismos para ir ganando la batalla, y cada vez tienen más mecanismos para generar resistencia. Por lo tanto, la resistencia es la capacidad del microorganismo para resistir a los tratamientos antimicrobianos, y esta resistencia es adquirida por mutaciones cromosómicas, por transferencia de genes de esa resistencia, ya sea a través de plásmidos, transposones, entre esos microorganismos. O sea, eso casi es una definición de batalla que tenemos que tener claro, ¿no? O sea, tenemos una presión de selección y los microorganismos se defienden a través de mutaciones cromosómicas, a través de transferencia de genes de resistencia, a través de, ya sea por plásmidos, transposones, etc. ¿Okay? Entonces, es importante tener ese tipo de conceptos claros. El otro concepto es que tenemos muy pocas moléculas en producción, pero yo diría que ese pipeline de producción está casi vacío, y que cuando sale una molécula también muy rápidamente estamos obteniendo resistencia. ¿Cómo se dispersa? ¿Cómo se disemina esta resistencia? Básicamente, lo que vamos a tener es una propagación entre seres humanos, o sea, ya sea a nivel comunitario o instalaciones de salud. Vamos a tener entre animales, vamos a tener de los animales a los seres humanos a través de la cadena de alimentos, entre los seres humanos y los animales a través de las mascotas. Tenemos entre los animales y su entorno, y tenemos entre los seres humanos y el medio ambiente, ya sea a través de aguas residuales y las instalaciones de salud, etc. O sea, hay diferentes formas también en la epidemiología de propagación de esta resistencia hacia el ser humano. Y tenemos que tenerlo claro, porque los mecanismos de control y prevención van a estar enfocados hacia esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la importancia
de esto. Bueno, además de la... Y esto es la otra cosa fundamental. Nada de lo que hacemos, o sea, gran parte del desarrollo actual de la medicina moderna ocupa sí o sí el uso de antimicrobianos. Desde ortopedia, con todos los problemas de rodilla, de caderas, Eduardo lo decía, el doctor Álvarez lo decía claramente, tenemos una transición epidemiológica en la población, cada vez tenemos más personas que envejecen. Y cada vez más vamos a tener fracturas de cadera, sí o sí. O sea, las personas se van a caer y ese tipo de cosas, tratemos de unirlo, ¿no? O sea, toda esa transición epidemiológica con la problemática de la resistencia es algo que tenemos que tener claro para poder trabajarlo cada vez mejor. Trasplante de órganos, toda la parte de quimioterapia, cáncer, toda la parte de cuidados, las unidades de cuidados intensivos, cuidados de bebés prematuros. Es fundamental la utilización de antibióticos en estos procedimientos y si no tenemos esas armas vamos a estar cada vez con más problemas. ¿Dónde nos interesa la resistencia? ¿A qué nivel nos interesa? Y esta es una diapositiva del doctor Frank Arestrup, que es del DANMARC, que es el sistema danés, digamos, de la parte de resistencia antimicrobiana. Fue publicada incluso en un libro que sacamos de la OMS sobre la amenaza de la resistencia antimicrobiana, en la cual hay un capítulo sobre manejo animal, sobre animal husbandry, en el cual está esta figura. Y está online en el website de la OMS. Pero lo interesante de esta figura es que compartimos tres ecosistemas de animales. El ecosistema de los animales productores de alimentos, el ecosistema comunitario y el ecosistema de instalaciones de salud o en instalaciones de salud. Y en ellas compartimos bacterias en los tres niveles, desde las típicas resistencias de Salmonella y Campi, Escherichia coli, hasta los meticilinos resistentes, que incluso fueron al revés, ¿no? Nos comenzamos con problemas posiblemente de instalaciones de salud, fueron comunitarios y tenemos problemas en producción primaria. Entonces, vean que compartimos, o sea, entonces, ¿a dónde está? Es en la interacción de esos tres niveles llamemos ecosistemas de producción animal, la parte comunitaria y la parte de instalaciones de salud. ¿Cómo nos interesa? ¿Qué podemos hacer en este proceso? Ustedes tal vez recuerdan este slide, porque lo usamos en el Día Mundial de la Salud del 2011. Era tal vez en el cual se hablaba de insuficiencia en la investigación, la falta de compromiso, debilidad de la vigilancia, etcétera, etcétera, que eso realmente eran los factores que nos estaban contribuyendo a los antimicrobianos. 2011, estamos publicando ahora a final de año esos datos que les voy a poner, que todavía no han salido publicados, salen en el informe global de la OMS sobre resistencia. Esto es América, este es nuestro reporte del continente americano y todo lo que es la región de las Américas. Y contestaron el cuestionario de los 34 Estados miembros el 67%, o sea, el nivel de respuesta al cuestionario fue bastante bueno. Y si ustedes ven las figuras, lo que está este es el no, ¿ok? O sea, programas nacionales. Vean que alrededor del 80% de los países no tiene nada. La siguiente columna, si ustedes ven, que es la parte de coordinación, los mecanismos de coordinación de los programas nacionales, el mismo problema. En el siguiente, que son puntos focales, o sea, ¿a dónde vamos en un país? ¿A qué puerta tocamos? Ni siquiera eso hemos definido. ¿Okay? Si vemos la parte, lo que se refiere a política, de estrategia, ya funcionando. Igual, o sea, menos del 50% de nuestros países tienen una política establecida. Y lo mismo ocurre para informes de progreso de cómo vamos, también muy pocos países entregan esos informes o tienen esos informes. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de crear conciencia en la población, en los médicos humanos, en los médicos veterinarios, en los zootecnistas, de las personas, vean los programas, absolutamente menos del 40% de nuestros países tienen un programa adecuado de comunicación de riesgo con respecto a la parte de resistencia antimicrobiana. Si vemos en términos de capacidad diagnóstica, aquí sí estamos muy bien. Las Américas, casi el 100% de nuestros países tienen capacidad diagnóstica
de resistencia. O sea, tenemos la capacidad realmente de poder diagnosticar el problema, más aún, tenemos buenos controles de calidad externa de la calidad externa del diagnóstico. O sea, hay buenos programas externos, lo cual nos garantiza, eso es un buen paso para la región en términos de tener esa capacidad, y creo que ahora vamos a estar escuchando a los colegas del Instituto de Salud Pública cómo hace Chile en ese sentido. Los programas de monitoreo de la resistencia, esto es tristísimo, porque si vemos en términos de los programas en humanos, también menos del 40%, alrededor del 40%, y si vemos en la parte integrada, nadie. O sea, a la hora de la verdad, alrededor del 10% de los países tienen un sistema en el cual trabajan integradamente, tienen mecanismos de coordinación en la parte de animales, con animales. En definitiva, necesitamos promover liderazgo, colaboración intersectorial, por eso estamos aquí y por eso están los diferentes sectores convocados. Necesitamos crear y aplicar un marco regulatorio, por eso vamos a escuchar los marcos internacionales, vamos a escuchar el marco nacional, qué existe, qué no existe, dónde están para poder tener las brechas para mejorar. Tenemos que fortalecer la vigilancia y el monitoreo, tenemos que promover la capacitación en el uso prudente, esa es la participación importantísima de organismos internacionales como la FAO, que promueve el uso prudente de antimicrobianos en producción primaria, la OIE, que tiene todo un código a este nivel, disminuir la necesidad de antimicrobianos mediante un mejor manejo en la ganadería, eso es terrible. O sea, cuando hicimos ese capítulo de la OMS sobre Animal Husbandry y fuimos a buscar artículos en los cuales que pudieran demostrar que el uso de programas de salud de agua, o sea, programas de medicina preventiva aplicadas a la producción del rebaño, realmente disminuían el problema de resistencia, no encontramos uno solo. A pesar de que tenemos varios países trabajando en programas de salud de agua, en programas de, esos de medicina preventiva aplicados a la producción a mejorar la productividad de los rebaños o de los sistemas de producción. Pero no nos hemos puesto la meta de medir cómo esa medicina preventiva realmente reduce las posibilidades de resistencia. Estos son los 5 pilares que les comentaba de la OMS, el programa global, que es el control de infecciones, obviamente a nivel de instalaciones de salud, el uso racional de las drogas y la regulación, toda la parte de investigación y desarrollo, obviamente la producción de nuevas moléculas, de nuevas formas de trabajar, vigilancia y un manejo animal, llamémoslo limpio, o sea, un manejo en agricultura y acuacultura que también nos permita utilizar menos la cantidad de microbianos. Como les iba a decir, yo creo que esas son las 2 áreas de responsabilidad nuestra en esta convocatoria. La OPS publicó en el 2011 una revista específica sobre eso, y yo la traigo a colación porque solo para que ustedes vean que desde la OPS tenemos muy claro que hay que trabajar en conjunto. Es en esos 5 pilares. O sea, ustedes van a ver esa revista, si la ven, está online y es gratuita, van a ver que están los 5 pilares, incluyendo los nuestros. O sea, hay trabajos sobre la resistencia antimicrobiana en la parte alimenticia y animal. En la parte de alimentos y en la parte animal, un trabajo brasilero y un trabajo de Cuba. Independientemente que hay muchos más, pero lo que traigo, o el ejemplo que les quiero traer con esta diapositiva es que realmente hay que trabajar en esos 5 áreas de contención y que la OPS tiene eso relativamente claro. Ok, ¿cómo es la resistencia y la cadena de alimentos? Bueno, tenemos un uso generalizado de antibióticos en producción ganadera y no necesariamente solo para fines terapéuticos, o sea, también lo utilizamos como promotor de crecimiento. Las mismas clases de antimicrobianos se utilizan tanto en humanos como en animales. Okay. Estamos usando los mismos. Y ahora les voy a enseñar los antibióticos críticamente importantes en medicina humana para que los vean. La cadena alimenticia se considera una ruta importante. Les voy a enseñar datos de evidencia científica en la cual se ve que claramente las bacterias se transmiten a través de bacterias resistentes de producción primaria, se transmiten a través del alimento al ser humano, y no solo las bacterias, los genes móviles tipo plásmidos también pasan. La globalización, lo decían, Chile es un país que está apostando a eso, a ser una potencia agroalimentaria y tener una capacidad grande de exportación. Y eso va a implicar que los productos van a ir de un lugar a otro muy rápidamente, al igual que ahora recibimos productos
que vienen de diferentes lugares. Y la resistencia, como les decía, está creciendo más rápido de lo que desarrollamos nuevos productos. O sea, eso es básicamente conceptos que tenemos que tener claro en este proceso. Y para que, si ustedes hacen cualquier búsqueda, esto fue simplemente lo hice como por ejercicio, me puse en Medline y puse nada más resistencia antimicrobiana y alimentos. En los últimos 10 años, 8.884 citas. O sea, artículos científicos relacionados con ese tema. Si ustedes ponen resistencia antimicrobiana y veterinaria, 7.564. Y esos artículos van de diferentes, este es el resultado de uno, y este es el resultado de la otra búsqueda. Y esos artículos van de múltiples cosas. Desde los trabajos iniciales de los 80s, o sea, medicina veterinaria, ya hablaba de este problema con el informe Swan en el 80, en el cual decía que teníamos plásmidos que estaban coordinando la resistencia a las drogas y que eran transmitidos y transferidos entre nosotros. ¿Okay? O sea, 1980, le estoy hablando que ya teníamos clara conciencia de que esto era una problemática. Esto es simplemente en producción animal de alimentos y la patogenicidad y la resistencia, y también aquí claramente se habla de la transferencia a través de genes que son transmitidos a través de plásmidos entre bacterias, entre células. Este es un lindo ejemplo de la epidemiología y control de estrategias que si tienen chance de leerlo se los recomiendo. Nuevamente es gente que trabaja, esos tres trabajan en, bueno, Frank y Peter son del grupo de AXAR y Hendrik es el director del DTU, que es la unidad del Instituto Daniel Gallegos. Pero van a encontrar miles de la literatura. Yo solo les traje algunos como ejemplos. Esto es en comunidades andinas, en las cuales hay convivencia directa de las personas con los animales y la transferencia a través del ambiente. Van a encontrar en meticillinos resistentes, van a encontrar informes de agencias como EFSA, van a encontrar problemas en E. coli asociados a producción de pollo, van a encontrar miles de artículos. O sea, la verdad que no tiene mucho sentido que siga comentándoles, pero solo se los traigo para que vean que hay una gran cantidad de evidencia científica que podemos utilizar y que nos demuestran que lo que estamos hablando es un verdadero desafío. Esto es para beta-lactamases de espectro extendido, para Escherichia coli. Y esto es otra cosa que quiero llamarle la atención, porque no solo son los problemas gastrointestinales, también estamos enfrentando ahora problemas extraintestinales. Estos son ejemplos de pacientes que tuvieron, principalmente mujeres adultas, jóvenes, que tienen problemas ascendentes en el tracto urinario con bacterias de origen animal. En este caso, hablando de Escherichia coli, y está hablando de Escherichia coli resistentes y cómo pueden llegar a través de la relación vagina-ano al tracto urinario, ocasionando problemas serios en mujeres. O sea, realmente también tenemos problemas extraintestinales que es importante tener claro. Y también, obviamente, en problemas generalizados en las personas. Ok. ¿Qué hacemos en todo este proceso también? O sea, y aquí es un poco el grupo de ARISAR, que es un grupo que es básicamente formado por 31 expertos, en el cual también participan la FAO, la OIE y la OMS. Tiene 4 subcomités, uno en el monitoreo del uso de antimicrobianos, uno en vigilancia de resistencia, uno en fortalecimiento de las capacidades y uno en gestión y comunicación de datos. Y da soporte a diferentes niveles. Veamos ejemplos de lo que está haciendo ARISAR. El primero es la revisión de la lista de los antibióticos críticamente importantes. Y vean cuáles son ellos. Y díganme si no los usamos en veterinaria. O en agricultura también, no solo veterinaria. Fluoroquinolonas, tercera y cuarta, cefalosporinos de tercera y cuarta, solo tercera inicialmente, macrólidos y glicopéptidos.
O sea, realmente compartimos los mismos antimicrobianos en ambas medicinas. Y eso es importante tenerlo claro, porque cuando los clasificamos a través de los criterios, vamos a ver que aquellos agentes antimicrobianos que son utilizados como terapia única en humanos es el criterio 1. El criterio 2 es aquella que se puede ser transferida al ser humano por otras fuentes no humanas. ¿Okay? Y cuando ustedes tienen antibióticos que tienen ambos criterios, son críticamente importantes. Cuando ustedes tienen antibióticos que tienen uno u otro criterio, son antimicrobianos importantes. Y cuando no tienen ninguno de los dos, todavía mantienen su importancia. ¿Okay? Porque de una u otra forma se utilizan. Pero esta lista de los 4 que les leí anteriormente es porque tienen ambos criterios. Y cuando ustedes ven el de la OIE, tiene una metodología muy semejante al uso de antibióticos críticamente importantes en medicina veterinaria. El otro producto, además de esta lista que se revisa en cada reunión de AVISAR, es la de esta guía de vigilancia integrada, que aquí da los pasos a hacer para manejar un sistema de vigilancia. Y creo que es importante que se consulte en el proceso que Chile inicia ahora. Y es un método que va paso a paso, o sea, no dice empecemos con todo de una vez, no, sí, iniciemos con salmonela y una cadena alimentaria. O sea, realmente pide que el país lo haga paso a paso, que no tiene que realmente comenzar a hacer todo de una sola vez. Y ustedes van a ver que los proyectos piloto que hemos hecho en América han hecho eso y han ido aumentando cada vez más la cantidad, y lo van a ver claramente en la presentación de la doctora Dona. Además habla de las pruebas que tenemos que hacer, tanto con los métodos que sean validados como los criterios interpretativos, para que podamos realmente comparar resultados entre países. Proporciona orientación en los enfoques de vigilancia, proporciona orientación en las estrategias de muestreo. ¿Cómo hacer las estrategias de muestreo? Ustedes van a ver ahora con los ejemplos tanto de PAC como de Rebeca, cómo hacen ellos en CFARS y en NARMS, y cómo hace Pilar también. Van a ver, establece directrices de las normas para el nivel de cultivo de laboratorio, cómo se identifican esas bacterias, qué métodos y pruebas de sensibilidad tenemos que utilizar y cómo aseguramos la calidad diagnóstica. Eso es fundamental, que lo que el laboratorio diga realmente tenga un fundamento en términos de la calidad, o sea, evitar al máximo esos falsos positivos o falsos negativos. Propone métodos de análisis y presentación de informes, o sea, cómo presentar los resultados. Y finalmente, hace recomendaciones para armonizar el sistema a nivel internacional. Si podemos tener sistemas que son comparables entre sí, es mucho más fácil ver este problema que es global. ¿Correcto? Si estamos pensando que son alimentos y que los alimentos se distribuyen globalmente, tenemos que tener sistemas que trabajen y se hablen en el mismo idioma. Y un poco eso es lo que buscan las guías de AVISAR. Habla sobre los requerimientos mínimos y vean que Chile tiene todo eso. Tiene una infraestructura adecuada en atención de salud, ¿okay? Donde se recogen y se procesan las informaciones. Tiene datos de consumo de alimentos. Ustedes saben lo que tiene las encuestas nacionales de hogar. Ustedes saben lo que se produce y lo que se consume en el país, lo que comen los chilenos. Eso nos permite establecer diseños de muestra, priorizar los patógenos. Ustedes tienen un excelente sistema de vigilancia y tienen un buen sistema en el cual pueden hacer atribución a la fuente de origen. O sea, podemos saber cuáles patógenos están asociados a cuál alimento, lo cual les permite hacer priorizaciones. Tienen instalaciones de laboratorio y personal capacitado. No en vano, institutos de salud pública, por ejemplo, ellos manejan toda la parte de vidrio para hemolíticos para la red de PlusNet para América Latina y el Caribe. Tienen la capacidad para capturar, analizar y reportar datos de vigilancia. Su sistema de vigilancia y en enfermedades de transmisión alimentaria es muy bueno y lo usamos de ejemplo en muchos países. AVISAR también ha hecho proyectos piloto y no voy a leerles los objetivos, pero básicamente lo que pretenden es que los países vayan desarrollando este abordaje de paso a paso y creando sus propios sistemas. Y eso es lo que hemos hecho en las Américas a través de la red global de infecciones de transmisión alimentaria GFN. Hace más de, yo diría que unos 8 años atrás venimos trabajando sobre sistemas integrados, hablando sobre esta problemática. Pero ya hemos hecho proyectos piloto en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Perú. Y todos estos países están trabajando
en este proceso. Hay otros países que optaron no por empezar con programas piloto, sino por hacer talleres como lo que estamos haciendo aquí. Brasil hizo uno, México ya lo hizo, Chile lo está haciendo ahora, y tenemos en el Caribe ahora en el 2015 con los países productores. O sea, esos países, Guyana, Surinam, Trinidad, Jamaica y Barbados y Belice, son de las islas del Caribe las que producen alimentos, las demás importan, ¿verdad? Y basan su economía más en el turismo. Esas tienen producción de alimentos y nos reunimos por primera vez ahora en enero del 2015 en un seminario en el cual van las tres agencias, OIE, FAO y la OPS-OMS. Veamos algunos de esos resultados. Solo les voy a enseñar el de Paraguay, porque todos los demás son muy parecidos, pero Paraguay lo que buscaba era la resistencia de Campi y Salmonella en una cadena alimenticia, que fue la cadena del pollo. Como ustedes ven, stepwise approach, es decir, paso a paso. Escogieron una cadena y escogieron dos bacterias que para ellos eran importantes. Y querían determinar los serotipos prevalentes, la presencia de cepas resistentes a uno o múltiples antibióticos y establecer la diversidad genética de esos aislamientos a través de electroforesis de campo cruzado. Primer detalle importante, la intersectorialidad. Vean, Laboratorio Central de Salud Pública, Red de Laboratorios de Enteropatógenos, Ministerio de Salud. Alimentos, el INAM, el equivalente, digamos, de Achipia en Chile. Senaxa, el equivalente de SAC en Chile. Y Academia, la Facultad de Veterinaria. O sea, un grupo intersectorial trabajando en este proceso. Esa es la red de laboratorios de ellos, simplemente para mencionársela, distribuida en todo el país. ¿Qué encontraron? Entonces, si recuerdan, Campi en humanos, resistentes a ciprofloxacina y tetraciclinas, Campylobacter en alimentos, Campylobacter en aves. La verdad que no me voy a concentrar en los resultados, lo que quiero es que ustedes vean lo que se puede hacer cuando se hace esa intersectorialidad y que se puede tener información para tomar acciones en prevención. Esto es para Salmonella, que era Campi, exactamente igual, en humanos, en alimentos y en aves, y los patrones de resistencia que encontraron. ¿Ok? Y cuando vienen, hacen la caracterización, encuentran que existen conglomerados de esas bacterias resistentes, tanto en humanos como esta es la parte de humanos para Campylobacter, perdón, en humanos. Hicieron los mismos conglomerados en Campi para alimentos y encontraron los mismos conglomerados en animales. Y cuando los comparan entre sí, encontramos que ellos demuestran que al menos hay una evidencia de que aquellas bacterias Campi resistentes que estaban en la producción primaria estaban en el alimento y estaban en el ser humano. Esto no da una vía de causalidad, porque no podemos meter la mano en el fuego y decir son las mismas, pero sí nos da una clara evidencia que están pasando. O al menos la diapositiva que nos presentaba Frank Arestrup, que estamos compartiendo las mismas bacterias resistentes, tanto en producción primaria como en la parte comunitaria. Y lo mismo ocurre para esos cambios humanos y animales. Lo mismo ocurre para Salmonella. Hacen exactamente lo mismo y pasa el mismo principio. Ustedes van a ver ahora los ejemplos de Colombia, que claramente Pilar se va a detener más en eso, cómo se utilizan estas técnicas para hacer este tipo de cosas. Chile, por supuesto, tiene una muy buena capacidad en electroforesis de campo cruzado. Chile, además, tiene una buena capacidad en secuenciamiento genómico. O sea, tiene un paso más adelante. Eso es lo mismo para alimentos y humanos. En conclusión, en el Paraguay tienen fenotipos con resistencia a uno, dos o más familias de antibióticos en cepas de origen humano de alimentos y animales. En Campi se observó resistencia importante a cipro y se ha encontrado relación genética de las cepas de origen animal y alimentos en las cepas humanas. O sea, realmente a través del electroforesis de campo cruzado ellos pudieron demostrar esa asociación a lo largo de la cadena alimentaria. Este es el equipo paraguayo, que básicamente lo pongo porque los datos son de ellos. Argentina hizo algo parecido, solo para que vean que otros proyectos pilotos. Argentina, esto es cadena del pollo también, y es el mismo principio: aislamiento, serotipificación, electroforesis de campo cruzado, animales, alimentos, humanos, y poder demostrar esa relación.
Brasil optó, como les decía, por talleres. Brasil hizo un taller muy parecido a este, que se hizo en mayo del 2013, y los técnicos claramente se pusieron de acuerdo y rápidamente hicieron lo que en Brasil se llama una portaría, en la cual decían vamos a trabajar en conjunto y crear el programa de resistencia antimicrobiana. ¿Por qué no hemos avanzado en Brasil? Y es algo que espero que no nos ocurra aquí, falta de apoyo político. O sea, los técnicos están totalmente de acuerdo en que hay que trabajar en conjunto. El sector privado estuvo ahí, UBAPEF, que es la que trabaja en la Asociación de Pollos, digamos, de Agricultura del país, participó en este taller y estuvo totalmente comprometida con este proceso. Estoy hablando del primer país exportador de pollos del mundo. O sea, vean el nivel para que la industria se comprometa a trabajar en esto, porque realmente que ellos querían trabajar en eso. Pero aquí hemos tenido el problema que es, como lo hicieron interministerial, como tiene que ser, los dos ministros tienen que ponerse de acuerdo en el momento que firman, tienen casi que firmar al mismo tiempo. Y hemos tenido unas transiciones terribles. Cuando tenemos convencidos a ambos, renuncia uno y viene uno nuevo. Y hay que comenzar con ese nuevo, convencerlo. Y nos ha pasado ya 2 veces cambios entre salud y agricultura, por los cambios de gobierno que no hemos podido desde mayo del 2013. Venimos atrás de este proceso. Entonces, realmente, el mensaje a esto, apoyo político. Es fundamental y pues es genial tener, por ejemplo, al doctor Leporati con nosotros porque implica niveles altos, es la agencia coordinadora de inocuidad de alimentos la que está hablando, ¿no? Y yo creo que es importantísimo. México, hicimos algo parecido a lo que estamos haciendo con ustedes, un taller muy parecido a este, y actualmente México, en el cual participó la CONASA, que es la Comisión Nacional de Salud Animal, el CENAPA, que es la agente de diagnóstico, del INDRE, que es humanos, la parte humana diagnóstica, y teníamos como agencias al SENACICA y a la COFEPRIS. Entonces, salud, agricultura y diagnóstico de ambos sectores. Y ellos sí han avanzado, ya tienen listo su plan de trabajo que comienzan a implementar en enero de 2015. O sea, México, y esto fue en abril de 2014. Apoyo político lo teníamos, los técnicos se pusieron de acuerdo, rápidamente el SENACICA puso una persona para que escribiera el proyecto. Esa persona se dedicó durante esos meses a escribirlo y a consensuarlo dentro del país, y el proyecto es una implementación muy parecido a lo que van a ver en Colombia ahora en el 2015, enero de 2015. Y ya para ir terminando, esta resolución es la resolución que salió ahora para la resistencia antimicrobiana para el plan global. Tiene un apartado que es fundamental para nosotros, que es este. Dentro de él, recuerden que las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud es el mandato para la OMS, OPS de hacer este tipo de trabajo, es el mandato a los países dado por los ministros de salud. Y claramente dice que reconociendo el impacto de la resistencia antimicrobiana en la salud humana, que eso tiene implicaciones económicas y aspectos que van más allá de la salud, ¿ok? Hay que usar el abordaje de una salud. O sea, realmente es un reconocimiento de la OMS de la necesidad del trabajo intersectorial para abordar este proceso. Entonces, esta convocatoria que ha hecho Achipia con el apoyo de FAO, de la OPS, OMS y que ustedes están aquí, es fundamental, porque es realmente el utilizar este concepto de una salud dentro de la problemática de resistencia antimicrobiana y dar cumplimiento a este mandato de la Asamblea ahora de mayo del 2014. Básicamente eso es lo que tenían para ustedes para dar el contexto. Esta es nuestra sede central en Washington. Más que bienvenidos cuando pasen por allá, un placer estar con ustedes y atenderlos y poder compartir cualquier pregunta o colaboración que necesiten de parte de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pérez por su clara e interesante presentación y invitamos a la doctora Lisette Lapierre, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, quien dictará una charla sobre mecanismos de generación de resistencia a antimicrobianos y presentará